Sindicato Mexicano de Electricistas. Bienvenido, secretario. Sí, Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, agradecerte el espacio que nos brindas. Nos están escuchando ya muchos compañeros que siguen esta transmisión en vivo. La vamos a bajar también para reproducirla en nuestras redes sociales y en nuestra radio por internet que tenemos. Y este es un tema de interés nacional, no nada más de un asunto en la zona metropolitana, sino en todo el país. Hay un problema grave con los costos de la electricidad de esta empresa mal llamada de clase mundial. Yo solamente quiero decir que el 11 de octubre del 2009, cuando Felipe Calderón ordenó la toma armada y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza en cadena nacional, hicieron creer a los mexicanos que con esta decisión de extinguir a Luz y Fuerza, todos los usuarios iban a tener una tarifa más baja. Cierto. Que iba a Como mejorar. Ahora nos venden la del petróleo, sí, secretario, ¿eh? Así es. De que ahora, fíjate, nos va a bajar en la gasolina, Sí. si privatizamos Pemex. Y el gas. No seas payaso. Sí, dijeron que iba a bajar la electricidad, el costo de la electricidad, que iba a mejorar sustancialmente el servicio en la zona metropolitana, que se iban a generar miles de empleos, que el país iba a ahorrar miles de millones de pesos, y a 4 años, 4 meses, había que preguntarnos a los mexicanos si bajaron las tarifas, si mejoró el servicio, si se crearon los empleos, si nuestro país mejoró su economía, cuando hoy estamos viendo ya nuevamente otra recesión económica. Entonces, la intención de Felipe Calderón con esta clase política gobernante fue iniciar el proceso de privatización de la industria eléctrica en México. Y hoy ya no lo hacen con iniciativas de ley, sino a través de la Fuerza Armada y Militar, porque ya tenemos los expedientes. Utilizó al ejército vestido de policías federales para echar a la calle a 44,000 trabajadores y dejarles todo el mercado eléctrico a las transnacionales. Y hoy, pues una resolución que acaba de emitir la Corte también hace 2 días, que todos los usuarios de la energía eléctrica sí pueden ampararse ante un juez. Dice, pero primero paguen su recibo de luz. O sea, es increíble. No, bueno, es una estupidez, porque eso técnicamente se llama acto consumado. Tenemos aquí a Martín Esparza, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica, el SME, Sindicato Mexicano de Electricistas. SME, vamos a un breve corte, 1035-0043, el corte de la media obligatoria. Así es, tenemos ya algunas llamadas. Rigoberto Sánchez de Coyoacán dice le llegó su recibo de 960 pesos y normalmente él pagaba 500. A través de las redes sociales también están llegando algunos comentarios de que les llegaba muy... tenía una cuota muy baja y actualmente está llegando bastante caro. Hacemos una pausa, 1035-0043. Están escuchando a Ingrid Tapia en el 1440 de amplitud modulada. Volvemos. Nosotros tenemos... Con la misma cantaleta, me voy para no volver. Tengo listo el equipaje. ¿Te dejaron embarcada y se hacen que la Virgen les habla? ¿Te buscaban cada rato y ahora sí te vi ni me acuerdo? Tienes 0 en actuación, 10 en manipulación y una vez en el sitio. Este lunes, en Ingrid Tapia en la 1440 AM, abordaremos el tema de la pensión alimenticia. ¿Obligación o acto voluntario? Prepara tus preguntas y comentarios al 1035-0043. En Quiéreme 440 de AM, trabajamos para ti los 1440 minutos del día. Quiéreme, 1440 de AXEEST AM. Transmite con 25,000 watts de potencia desde Montecito número 59, Colonia Nápoles, cubriendo todo el Distrito Federal y zona conurbada del Estado de México. Quiéreme, 1440 de AM. Recordar es volver a vivir. Por la web digita www.quiereme1440.mx. Quiéreme 1440 de AM, emisora base de Grupo 7, División Radio, México, México, México. Los niños tienen derecho a estar protegidos, a desarrollarse plenamente, a la alimentación, la vivienda, la salud, a jugar. En 1440 AM.
La entrevista con Ingrid Tapia. Y bueno, ya estamos acá de vuelta, ¿no? Y el tema de hoy es la luz. Ya se incorporó Miguel Muñoz. ¿Qué huele, Miguel? Buenas. ¿Cómo estás? No crean que llega tarde por el tráfico de viernes, que sí está de caos. ¿Que sí hay mucho tráfico? Que sí hay, muchísimo, muchísimo. Nada más también estaba haciendo chambas de dirección de producción en audios muy importantes que necesitábamos mandar, ¿no? Pero ya quedó precioso, ya lo oí. Entonces, bueno, platicábamos acá con el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas de que la empresa no fue sino para peor, ¿no? Que en el marco de la voluntad de algún gobierno federal de querer privatizar los servicios públicos, habiendo probado que es administrar cualquier cosa el gobierno, le dan la idea de endrogar a las empresas antes de privatizarlas, ¿no? Porque pues ya saben que el daño de Hidalgo y todas estas cosas, ¿no? Hay que dejar vacías las arcas siempre antes de vender, ¿no? Es como el que te vende su casa y se lleva las lámparas, y le pidió la semana pasada, antes de que te entregara la casa que te está vendiendo, le pidió fiado al de la tienda, al de la carne, al de la pollería y a todos que pensaban que tenía 20 años viviendo ahí y ahí se iba a quedar, pero aprovechó para hacerse un súper de 15 días con los vendedores. Pues así es el gobierno, así tal cual. También quitan los subsidios, porque obviamente ninguna empresa puede... la privatización de un sector, que es parte también del tema de la gasolina, supone la eliminación de las tarifas subsidiadas, o de los precios subsidiados, ya sea de cualquier cosa, la gasolina, de la luz, de lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque obviamente existen reglas de competencia en cualquier libre mercado y las empresas no entrarían a invertir si tuvieran que competir con una tarifa subsidiada con cargo al gobierno. Y ahí a todos los mexicanos nos pasaron a torcer porque la eliminación de los subsidios impactó gravemente en que nos subieran la luz, ¿no? El costo de la luz. Por eso nos están subiendo los recibos. Pero aquí en el corte nos explica el secretario general que también tiene que ver con alto consumo, ¿cierto? Sí, efectivamente. Aquí hay que explicar, la Comisión Federal de Electricidad para modificar reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y establecer una serie de tarifas que ya la mayoría hoy están en la tarifa doméstico de altos consumos. Es una tarifa que creó Vicente Fox en el año 2002. Como no le aprobaron su reforma fiscal, dice, no, pues de los usuarios ahí cóbrales. Y establecieron esta tarifa y que si tú consumes más de 250 kilowatts hora mensual, o sea, con 1 kilowatt hora que te pases, ya es tarifa doméstico de altos consumos y el costo es de 3 pesos con 50 centavos. Y ahí te dejan todo el año. ¿Para qué te están estimando? No. Ahí te dejan, y si en el transcurso de los 6 bimestres siguientes te promedian, y si tú bajas menos de 250 kilowatts hora, te regresan a la tarifa 1, y si no, ya te dejan permanente en la tarifa doméstico de altos consumos. Y otro tema que modificaron en ese reglamento es que ya van a tener que pagar los usuarios con tarjeta de prepago por adelantado la electricidad. Si ustedes observan, están cambiando los medidores electromecánicos que están instalados con luz y fuerza del centro, hoy ya son medidores digitales. Y eso ya lo establecieron en el reglamento de la ley, cuando los únicos que son facultados para modificar los reglamentos es el Congreso de la Unión. Ya lo hicieron desde que ahora que estaba César Augusto Santiago como director de la CFE y Francisco Rojas, que gracias a Dios ya se fueron, pero llegaron otros, mejoró. Iguales, ¿no? Y entonces ya te van a dar un equipo, lo vas a tener que conectar en tu contacto de luz para que te estén monitoreando vía remota tu consumo y te puedan cortar la luz vía remota y date tu tarjetita para que vayas al Oxxo o a la carnicería a comprar 100 pesos de luz para que te puedan restablecer. O sea, sin modificar la ley, sin modificar el reglamento,
Y además se han estado dando facultades a estos señores hasta de que te puedan ya embargar tus bienes o propiedades si no les pagas un servicio que es público. No han modificado en la Constitución el servicio público. Nosotros les hemos dicho que los medidores, como los teléfonos, en el caso del teléfono, el aparato, no es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, es propiedad del usuario. Entonces se aparecen y te dicen, porque también en esta larga guerra que tiene sus episodios cruentos, ¿no? Que es cuando me van a visitar, que los recibo casi a balazos, ¿no? Que me tienen que entregar los medidores. No, papacito. Pues sí, ¿qué crees, que no estudié o qué? Si los medidores son míos, yo los pagué. Es como es el teléfono, es como el teléfono. A mí me puedes cortar el servicio de la línea del teléfono y llévate tu cable si quieres, perro. Pero de la puerta de mi casa para acá no entras y no te llevas nada, porque esos medidores yo los pagué cuando contraté la luz. No son tuyos, son míos. Pero fíjate, Ingrid, que aquí... Y no estoy dispuesta a que me pongan ningún medidor ahora que ya la produzco, y menos de que pagues por Adela. Que pagues por anticipado es una barbaridad, porque lo que se paga uno es el consumo. Sí. A ver, vaya usted a un restaurante y pague por anticipado antes de pedir. Y ese para allá nos llevan, ¿eh? Europa. Ese es el proceso que hoy plantean, y además la situación económica de nuestra nación, pues no te da para que pagues por adelantado la luz. Y hay un tema que los usuarios deben de conocer. Por ejemplo, la forma tan irregular y fuera del marco legal que lo hicieron. Le entregaron a Luz y Fuerza pasó a manos de la CFE en comodato, ante un notario público. Préstamo de uso gratuito, qué poca y entonces imaginación legal. Sigue el comodato, no se ha terminado el comodato, sigue ahí, y entonces nosotros decimos al usuario, a ver, ¿con quién hiciste tu contrato de luz? ¿Lo hiciste con Luz y Fuerza o lo hiciste con Comisión Federal de Electricidad? Todos los hicieron con Luz y Fuerza del Centro. Sí. Tienes ya un derecho adquirido. Y el tema de que ahora te quieran transferir de facto a otro suministrador sin tomarte en cuenta como usuario, eso es para poderse amparar y meterles amparos por todos lados. Es decir, a ver... Pero están prosperando, ¿no? ¿Lo están concediendo los jueces de distrito? Están prosperando lo que son... Incluso hay maestros en Derecho de la UNAM que no pagan la luz, y les admitieron sus actos administrativos los jueces. Y si yo tengo un contrato con Luz y Fuerza, ¿en qué momento me van a hacer mi contrato con CFE? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no quieren hacer los contratos la CFE? Porque si tú firmas el día de hoy un contrato con CFE, empieza a correr el suministro de energía eléctrica, el cálculo a partir de ahí para adelante. Y lo que te quieren cobrar es todo lo que está del 2009 para acá, que se la pasaron... Pues prácticamente 2 años sin tomar lecturas, calculando. En 2010, te digo, es cuando me pasó eso de subir de 2 recibos de 98,000 pesos en 4 meses. Por eso nosotros estamos llamando a los usuarios. Locos. Hay un organismo nacional, que es la Asamblea Nacional de Usuarios en Defensa de la Energía Eléctrica. Ellos sesionan todos los días sábados en Antonio Caso número 45, y hay millones de usuarios que no pagan la energía eléctrica del país. En la zona central hay 3 millones de usuarios que no pagan la luz. ¿Pero por qué no la pagan? Porque nosotros... Porque están amparados, porque meten sus quejas en Profeco, porque están exigiendo sus derechos como usuarios, derechos que ya tienen adquiridos. El usuario no cometió fue el del conflicto, fue Felipe Calderón, fue Javier Lozano, fue el secretario de Hacienda, fueron todos estos que tomaron la decisión ilegal de extinguir un organismo público descentralizado. Y ustedes chequen ahora cómo retiraron toda la red de distribución de mediana y baja tensión, que era cobre, que podías dar servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet en el cable de luz, y metieron puro aluminio. ¿Para qué? Para que no des ese servicio, para negárselo a la empresa pública, y para que las grandes televisoras que tienen todo por cable sean los beneficiados, y le quitaron esa oportunidad a la empresa pública y ese servicio a los usuarios domésticos. O sea, antes, a ver, otra vez, esto está importantísimo. Sí, es importante. Miren, con el cobre, con el ancho de banda, puedes utilizarlo para dar servicio de voz, de datos, de imagen, servicio de internet. Ya estaba la solicitud por parte de Luz y Fuerza a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la COFETEL, que entró desde junio del 200009, para que le dieran a Luz y Fuerza la concesión de una red pública de telecomunicaciones. Estaba Pérez Jaco. Entró, autorizada por la Junta de Gobierno. Estaba ya todo listo para que los usuarios, además de tener el servicio eléctrico, tuvieran
el servicio de voz, datos, imagen, internet a través de su misma infraestructura, sin construir infraestructura. Sin cablear más, sin nada. A un costo mucho más bajo para que la sociedad de la información tuviera estos servicios. Pues llegaron estos de la CFE por órdenes de los funcionarios y a retirar toda la red de distribución y baja tensión que era cobre, a meter puro aluminio, que con el aluminio ya no puedes tener el ancho de banda para dar estos servicios. Y esto es un daño patrimonial. O sea, Felipe Calderón y todos sus secuaces es para que estuvieran ahorita pues en la cárcel. No dañaron a los trabajadores nada más, sino dañaron a los usuarios, dañaron el patrimonio pero del además, país. Sobre todo, eso que dices es vital, porque hace unos programas platicábamos de que yo un día, el en paz descanse, secretario de Educación, con el que me llevaba bien pesado, porque éramos amigos, lo quería mucho, en paz descanse. Le mando, si nos está viendo seguro, su esposa y sus hijos, un beso. Lo recuerdo con mucho amor. Ya me peleé porque ya ponles computadoras a los niños, güey. No, ya no te hagas que la Virgen te habla. Y me decía, no podemos poner computadoras en las escuelas a los niños de este país, no por el costo de las computadoras me las regala la ONU, la UNESCO, Microsoft, lo que sea, porque ni siquiera existe cobertura de internet en el 80% del territorio nacional. Entonces, lo que tú dices está gravísimo, porque si los cables de la luz nos hubieran servido para eso, y estos infelices se dieron a retirarlos, con eso nos sumieron en el subdesarrollo décadas más, porque entonces perdimos con ese cambio en el equipo, ¿no? En el inventario físico, la posibilidad de llevar conocimiento, diversión a la mayoría de mexicanos que sí tenían luz. Claro, y además con un costo bajísimo. Hoy, pues el paquete de cablevisión mínimo te cuesta más de 500 pesos. Sí. Te sale más caro la telefonía que la luz. ¿Sí? Y entonces dices, ¿cómo vas a competir en este mundo globalizado si no tienes las herramientas necesarias? En el interior de la República no tienes ni siquiera, pues, para acceso a Internet. Entonces dices, ¿cómo preparas una sociedad que pueda competir? Para que la gente tenga que acceder por los móviles y se gaste el 25-30% de su ingreso. Y esas son de las cosas que están reservadas, por ejemplo. Todo el expediente de la extinción de luz y fuerza ordenó Felipe Calderón que se reservara por 12 años. O sea, ¿por qué escondes algo? Y el IFAI le aplaudió, ¿no? Sí, el IFAI dijo, no hay problema, si se reserva por 12 años. De aquí a 12 años vamos a saber cuáles fueron realmente los elementos que tomó Felipe Calderón para esta decisión cobarde de utilizar la Fuerza Armada y Militar para sacar a los pendiente que es cerca de Necaxa. 14 años funcionando. Este año acaban de bajar los trabajadores que están en la resistencia y está abandonada. La placa de los 100 años de la hidroeléctrica la quitaron y todo lo están vendiendo al fierro viejo. O sea, dices, es patrimonio industrial de la humanidad. Ahí intervinieron todas las ingenierías de este país, que es ingeniería civil, eléctrica, mecánica, electrónica, topografía, todo. La mesa donde estaban los ingenieros viviendo, son casas tipo inglés, había una cocina, incluso los utensilios de cocina de plata, todos se robaron, ¿eh? Y así pasó en todas las instalaciones de Luz y Fuerza, fue un robo permanente a las instalaciones, los equipos que eran o los útiles y herramientas que eran propias de los trabajadores en los centros de trabajo se los quedaron, la Policía Federal y la PFP incluso rompieron cajas de seguridad para saquear, abrieron escritorios, se robaron todo, computadoras, todo el patrimonio que teníamos. Por ejemplo, aquí Insurgentes, en Marina Nacional y Melchor Ocampo, el edificio de Luz y Fuerza lo saquearon completamente, Incluso había sobres donde están lacradas nuestras cartas de signatarias de una prestación económica. Es un testamento, ¿no? Es un testamento. Tenemos beneficios y se lacran y se entrega al patrón una carta para el beneficio. Y hicieron de las cartas pensando que había dinero. De ese tamaño, o sea, de ese tamaño el saqueo a un organismo público descentralizado que han demostrado más de un siglo construirlo, ¿eh? Y hoy están los proyectos de desincorporación, que la nueva reforma en el SECO que dicen que van a entregar permisos para generar electricidad a las multinacionales, van a desincorporar la red de distribución.
¿Cómo es eso? ¿Cómo decimos es una red de distribución? Pues van a dar por regiones, por ejemplo, por la delegación fulana de tal va a entrar esta empresa. Cargo en la región fulana de tal entra esta otra empresa. Es una estupidez, eso no es el libre mercado. Sí lo van a hacer. A ver si es cierto que son tan machos. No es competencia, simplemente te voy a dar permiso a ti, te voy a permitir a ti. A la parte comercial también la vamos a meter para que ahora ya los usuarios puedan comprarle al generador que quieran. Eso me suena que les van a dar una comisión. No, permisos a 25, a 30, como lo hacía Porfirio Díaz, para ayudarlo a 60 años, ¿no? Ajá. Para ayudarlos. A 100 años, como un año. Y ya está Iberdrola, Es una involución. Iberdrola, ¿y saben quién está trabajando con Iberdrola en este momento? Georgina Kessel. No, bueno. La secretaria de Energía, que era la responsable de la administración de CFE, de Petróleos y de Luz y Fuerza, hoy es consejera externa de Iberdrola, que es la que tiene pues ya la mayor parte de generación de nuestro país. Casualmente. La pura coincidencia, y además es por sus buenos hábitos de privilegiar a las multinacionales, ¿no? A ver, en el tema constitucional tenemos un problema ahora con la privatización eventual, etcétera. Ahora que en el paquete que mandó el presidente Peña Nieto y que aprobaron los que no son más burros por México, que no son más burros porque no son más altos, verdad de Dios. Una de las de lo que se quitó en la legislación fue la noción de servicio público. Si tú quitas de una norma público, la tiene esta reforma y que nunca se vio a la luz, aún cuando este golpe que dio el presidente Calderón, estás y estás quitaron los muy opción de concesión. Normalmente pues es este contrato del que se sirve este contrato para tener el gobierno, para tener controlados a los prestadores y que no se vayan por la libre, ¿no? O sea, yo no puedo, en el ejemplo para nuestros radio, que el transporte público que se concesione esté normado por un contrato donde la amenaza sea que te quite yo las placas, porque si no, es posible que los peceros se deben a cobrar la tarifa que se les dé la gana. Y si tú no tienes un contrato de concesión que aplicarle al pecero, pues no vas a tener ningún mecanismo de control sobre este privado que está prestando un servicio que es esencialmente público. Que son capaces de crear guerras en el Medio Oriente. Y, como dicen los jóvenes, hay ternurita, ¿no? Hay ternurita. Y eso parece que también pasó o va a pasar en la luz, ¿no? De hecho, ya está pasando. Cuando Fox y Calderón empezaron a entregar permisos con la Comisión Reguladora de Energía, porque esa modificación la hicieron en 1992, pues la Comisión Reguladora dio más de 750 permisos a las multinacionales, con el entendido de que iban a ayudar a la planeación y a mejorar las condiciones de las tarifas y el desarrollo del país. Y lo que ha venido sucediendo es que con estos permisos han estado sustituyendo el parque de generación, tanto de Luz y Fuerza como de Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo? ¿Estamos desinvirtiendo en materia de energía? O sea, todo lo que son las plantas termoeléctricas, por ejemplo, de la CFE, las han venido cerrando. Hay un caso emblemático que me tocó ir a ver en Monterrey. Está la termoeléctrica en Monterrey, la cerraron y adelantito pusieron una planta de ciclo combinado, Iberdrola. Dices, es increíble. Y ahora esa planta termoeléctrica CFE ya la están vendiendo, la están licitando. Aquí tenemos las termoeléctricas que están en Tula, que abastecen el área de control central, que es esta zona, y la están nada más rodando, las tienen en reserva fría, porque hoy con todos los permisos que dieron a las multinacionales hay un excedente de electricidad en el país del 40%. ¿Y cómo es que nos suben la luz? Y eso, si hay un excedente, ¿por qué no la suben? Debería de bajar, ¿no? Las reglas estas del mercado, ¿no? No hay hoy, entonces ¿cómo me sigue subiendo cada mes la electricidad? ¿Cómo en mayo me la subiste del año pasado, 7-8%? A ver, si somos petroleros, yo estoy de acuerdo en una economía que si eres petrolera y baja el petróleo, como te vas a tener menos ingresos, suba la gasolina, ¿no? Porque se tienen que compensar.
O al revés, si no eres petrolero y te sube el petróleo, pues hombre, vas a tener que pagar más. Pero aquí suba o baje, no suben la gasolina, secretario. Y la electricidad cada mes la están ajustando, cada mes la están ajustando con el supuesto de que el combustible está muy caro, que el gas está muy caro. Y entonces dices, ¿por qué cierras las termoeléctricas que tiene combustóleo y el combustóleo lo produce Pemex y es para que tengas una tarifa más baja? ¿Qué pasa con la energía cuando no se usa? Los excedentes, ¿qué es eso de los excedentes? ¿A dónde se va? ¿Se tira al mar como los limones o cómo? Lo que pasa es que si tú metes las plantas en reserva fría, entonces no están generando. Nada más las turbinas están rodando. Y en algunas partes metes unos estatores, para estar aterrizando energía también. O sea, compensadores estáticos le llaman. Porque aquí no se puede acumular no se puede acumular la electricidad. Y entonces subes y bajas la generación de acuerdo al consumo. Pero si tienes capacidad instalada, dices, ¿por qué te pusiste a construir tantas plantas si no está creciendo la economía? Pues el que diseñó esa estrategia es el ingeniero civil, Alfredo Elías Ayub. Él dijo, vamos a crecer en los próximos años a un 7-8%, 11 años. ¿Sí? Dice, al 7-8% de nuestra economía, entonces hay que construir infraestructura. Y no crecimos ni al 1%. Japón, ¿no? Bueno, también hay que ser muy soberbios. Y entonces, como les así, firmaste a las multinacionales permisos para generar a 25 y a 30 años, y quien es el garante es el Estado, tú les tienes que consumir su electricidad, Te las tienes que comprar, la consumas o no la consumas. Ellos firmaron un contrato de ganar. Así es, de puro ganar. Y ya de la Federación en el subsector de electricidad viene perfectamente los datos de cómo saquearon el sector eléctrico en las últimas 2 décadas, pero de manera terrible. Les debemos todavía a las multinacionales 1.6 billones de pesos. Y no lo digo yo, lo dice el Auditor Superior de la Federación. Por eso los ramalazos a los usuarios. Pues, ¿quién va a pagar toda esa deuda? Y van a seguir. Incluso hay obras en la Auditoría Superior de la Federación, no sé si se acuerdan del famoso, el del yate y del Ferrari, de los sobornos en CFE con Néstor Félix Moreno Díaz, que estuvo en la cárcel unos días, y el 24 de diciembre del año pasado, Salió a cenar con su familia y ya no regresó. Y ya no hubo problemas, Y ya está el expediente. ¡Viva México! Está el expediente completito de cómo obras que nunca hicieron, a sobrecostos, cómo fueron endeudando a la Comisión Federal, que hoy tiene más de 940,000 millones de deuda. El Congreso de la Unión, de la legislatura pasada, hizo una comisión especial para revisar la corrupción en la CFE. ¿Y saben quién era el presidente de esa comisión? César Augusto Santiago. Curiosamente. Y después fue apoderado legal de la CFE. ¿Y saben cuándo dio un informe al Pleno sobre la investigación que hizo? Nunca. Por eso lo que están haciendo de comisión para investigar oceanografía, pues es lo mismo, pues haces una comisión para que no se sepa nada, y al final termina la legislatura y se queda reservado como un asunto. El diputado Vibriesca en la comisión de oceanografía, ¿no? Sí. ¿No? Vas a poner al conejo a cuidar las zanahorias, ¿no? Sí, la iglesia en manos de Lutero, le llamamos nosotros, secretario. La iglesia en manos de Lutero. Tenemos 2 minutos más antes de irnos al corte de la media. Antes de entrar al rollo sindical, que también en este programa nos interesa mucho porque te explicaba yo al principio, somos de gusto burgués pero corazón obrero, ¿no? Estamos muy cansados de cómo se desprestigia a los sindicatos, cómo se vulnera a los trabajadores, porque todo esto que vemos en la prensa entendemos que muchas veces es una campaña articulada multimillonaria a partir de las áreas de comunicación social de el gobierno cuando es el patrón, ¿no? De la federación, para generar desprestigio, ¿no? Y las hay de tufo misógino, caso Alvester, las hay de tufo racista, las hay con todos los tufos, la persecución de los sindicatos. Yo no quiero decir, y aquí en eso estamos de acuerdo la audiencia y todos, que todos los líderes sindicales sean pues santos, claro, ¿no? O que sean buenos, o que sean honrados. Seguro hay sus charros, seguro hay sus ratas, seguro hay sus malandrines, y sobran. Pero a mí me da la impresión de que esta pesquisa tiene que ver más con debilitar la posición del contrincante natural del patrón, que es el trabajador. Y a ti,
y al sindicato de los trabajadores de los electricistas de México, tan viejo, tan importante, tan auténtico, tan democrático y tan combativo, se le han criticado como a la gente las formas, ¿no? Las formas en las que hace valer su reclamo, que han aprovechado, creo yo, estas áreas de comunicación social de la contra para exagerar y de esa manera denostar lo fundado, la verdadera causa de los trabajadores, ¿no? Vamos a ir al corte. Piénsalo, tienes todo el corte para pensarlo, secretario, ¿no? Platicando muy a gusto, ¿no? Muy aguerridos con el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, el SMEI, el famosísimo y controvertido SMEI. Y antes de irnos al corte, porque a mí no se me olvida nada, porque para eso soy mujer, le preguntamos al secretario de esta imagen que tiene el SME, que yo creo que mucha es construida intencionalmente, pagada pues en los medios de comunicación para desacreditar al propio movimiento de trabajadores, que creo que son más de 10,000, 15,000 trabajadores que todavía no saben ni qué va a pasar con sus derechos laborales después de la toma con el ejército que padecieron. Pero se les critican las formas y da la apariencia de que la forma desvirtúa el fondo, que el fondo es justo, ¿no? Y que esto es lo que imposibilita que transitemos de forma más de terciopelo, por decirlo. Sí, tenemos que cambiar tus formas de lucha, porque esta es una lucha de clases, ¿no? Sí, claro. O sea, los empresarios con los gobiernos hoy han hecho alianza para acabar con los sindicatos, con los contratos colectivos de trabajo y la última reforma que hicieron a la Ley Federal del Trabajo, todavía propuesta por Felipe Calderón y ya pues prácticamente con el sexenio actual del presidente Peña Nieto, la promulgaron. Y es una reforma que retrocede pues, casi 100 años en las condiciones de vida y de trabajo de los mexicanos. Del outsourcing. Sí, ¿no? Y estamos ahí donde hoy los nuevos contratos serán contratos a prueba, por un mes, o por 3 meses. Y por horas. Pago por horas. Dice ya no es necesario que estés en un sindicato para que tengas un empleo, porque pues los sindicatos no es el dirigente, sino es la fuerza que se hace entre todos para equilibrar los factores de la producción. Claro, hoy tenemos a los hombres más ricos del mundo y tenemos a los obreros más pobres de todo el mundo. O sea, no hay una distribución de la riqueza en este país, porque dices, sus fortunas de estos señores, que no estamos en contra de que tengan mucho dinero, pues ha sido gracias a la explotación de la fuerza de trabajo en este país. Y entonces lo que han venido haciendo en una campaña sistemática es buscar cómo acabar con los sindicatos para sus intereses. Y hay en la historia del movimiento obrero, la lucha, pues hay las huelgas de los electricistas, de los tranviarios, de los telefonistas, las mismas huelgas de los ferrocarrileros con Demetrio Vallejo, que casi 11 años a la cárcel. El SME estuvo en huelga en 1916 con el gobierno de Venustiano Carranza para tener su sindicato, porque no le permitían organizarse a los trabajadores. La huelga que tuvimos en 1936 para que tuviéramos un contrato colectivo de trabajo y condiciones de seguridad y higiene, se accidentaban de manera permanente y las empresas que eran extranjeras del sector eléctrico no otorgaban esas condiciones para los trabajadores. Y eso fue el preámbulo para la huelga de 1938 con los petroleros y que Lázaro Cárdenas impulsara con el respaldo del pueblo, porque hay que decirlo, fue con el respaldo de la sociedad, la expropiación petrolera con una visión de futuro, que tuviéramos mejores condiciones en nuestro país. Y así movimientos importantes, el último más reciente que fue cuando en paz descanse la quina, ¿no? Salinas se le va contra la quina y nadie sabe que en el fondo era empezar el desmantelamiento de petróleos mexicanos. Contrataron luego una empresa que se llama McKinsey, gringa, hacer una modificación en toda la estructura administrativa, separaron a Pemex, en Pemex Exploración Explotación, Pemex Refinación, Pemex Comercialización, Pemex Comercio Internacional, metieron a miles de empleados de confianza, quitaron a miles de trabajadores sindicalizados, empezó a fomentarle la corrupción. Fue en ese proceso la petroquímica, llegaron como a luz y fuerza, así le llegaron a la petroquímica, a desaparecerla completamente. Y entonces todo ha sido una campaña sistemática en contra de los sindicatos para acabar con ellos. Pero nosotros tenemos que ser muy claros, los trabajadores, que si tienes un dirigente que se porta mal,
Pues es porque los trabajadores no le presionan y no hay mecanismos estatutarios para que la vida sindical de los trabajadores permita que haya una norma, pues para que los dirigentes cumplan con lo que son sus obligaciones en términos de que establece la Ley Federal del Trabajo. Aunque no cumplieran, no es pedo del patrón, ¿eh? Así es, no, es una autonomía que Eso nosotros... de que yo vengo a darle en la torre a tu líder sindical en protección de los trabajadores, que es un discurso que además se ha usado recientemente, es una vacilada, es un pretexto para conculcar el poder sindical. Sí, claro, incluso acá en México han puesto en el gobierno, haces tú una elección para ver quién es el secretario general o su comité central. Pues haces tu convocatoria, van y votan y ya hay planillas. Y ya que terminaste el proceso, dependes de que el gobierno te dé la denominada toma de nota para reconocer si eres o no secretario general. Eso violenta el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que es la libertad sindical. O sea, ni modo que nosotros nos metemos cuando ellos nombran a su presidente de su partido, ¿no? Por ejemplo, ahorita que se está peleando Cordero, que quiere ser presidente del PRI. Del PRI. Sí, ¿no? Así lo dijo en su discurso allá en Mérida ante sus simpatizantes. Lo traicionó el subconsciente. Y no corrigió. Sí. Y está ahí la competencia, dice que quieren rescatar su partido cuando hicieron pedazos el país. Y hay quien se mete con ellos, sus militantes son los que participan, votan y ya el que ganó, ¿quién se mete para ver si realmente fue una elección democrática o legal? Sí, se tiene puede ir a su un autonomía, tribunal, pero al final no hay un es. acto administrativo, por ejemplo, de la Secretaría Ejecutiva del IFE, que te diga él es el presidente o no es el presidente. Y acá sí con los sindicatos, si eres democrático, te ponen todos los peros para darte la toma de nota. Pero si eres corporativo y estás dentro de sus instituciones de los partidos, pues hasta sin haber elecciones te dan la toma de nota. Y te la dan por adelantado. Sí, y así conozco, por ejemplo, el caso de Romero de Champs, ¿no? Ajá. Y conozco el caso de Valdemar Gutiérrez Fragoso, que sin haber elecciones le dieron su toma de nota. Y antes de que terminara su toma de nota, antes de que terminara esa toma de nota, le adelantaron otros 6 años. Esa es la confianza, ¿no? O sea, dices, utilizan los instrumentos del Estado para sus fines políticos, ¿no? Y no fuera un sindicato democrático independiente porque, no, que faltó esto, que faltó aquello, que te ponen 1,000 peros para que no tengas una representación legal, te generan conflicto con tus mismos compañeros. IFE, Martí. Sí, se parecen al IFE, ya desapareció el IFE, ¿no? Ya deja de existir el IFE. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Y entonces, al final, ¿cuál es la repercusión para los trabajadores? Lo acabamos de ver con el tema de las afores. Una Coca-Cola. Los afores, ¿cuánto saqueo de nuestros ahorros han venido haciendo? Pero nos dicen que no son pérdidas. Dice, son minusvalías. Bueno, no también, perdiste, son minusvalías, dice. Ese es el eufemismo. Y es También dinero el de los aborto no trabajadores. es matar a un niño, es interrumpir un embarazo, no cancelarlo, interrumpirlo. No, así nos dicen a nosotros. ¿Y de quién son los dineros? Son de los trabajadores y las tienen trabajando en la bolsa y tienen el Estado tiene ahí nuestros ahorros que ya los saquearon. Hoy lo que acaba de decir los ministros de la Corte, no, bueno, que ya de los autorice, ministros, te invito, a ver, secretario, te invito a que vengas, el miércoles vamos a dedicarle un programa especialísimo a los ministros de la Corte, porque supongo que vas a dar... tremenda Corte. Sí, ni la de Les tres quedó patines. al centavo, Sí, de Ni la de tremenda tres patines. Corte. A mí me parece como, cada vez que los veo en el canal judicial, me parece como ensalada de locos, ¿sabes? ¿No? Imagínate el caso de nosotros, que el conflicto llegó hasta la Suprema Corte en 3 ocasiones. No hay antecedentes en el país ni en el mundo que el máximo órgano de impartición de justicia de un país en 3 ocasiones revise el mismo caso. Para que al final, una vez que tuvimos un amparo por 3 magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito en materia laboral, que fue en septiembre del 2012, dijera, los 3 magistrados se ampara y se protege a los electricistas para que los regresen a trabajar y la CFE los contrate como patrón sustituto, porque la infraestructura existe. Dice, la materia de trabajo existe, por tanto, se les procede la sustitución patronal. Procede la sustitución y que le restituyan sus derechos a los trabajadores. Pues la tremenda Corte agarra y admite un recurso de revisión, cuando ellos mismos ya habían dicho que ya no había temas de constitucionalidad, puros temas de legalidad, y se sacan de la manga, ¿sí? Diciendo, no, es que los electricistas dijeron que el patrón sustituto es el presidente. ¿Cómo va a y el ser? presidente no puede ser patrón sustituto de los trabajadores, sino el presidente tendría que ser el patrón de los petroleros, de todo el sector público.
Entonces, ¿quién en ninguna parte lo dijeron? Y de esa manera revocaron el amparo que protegía y amparaba de la justicia federal a 16,599 trabajadores, el beneficio a sus propias familias, a los propios compañeros jubilados, justicia para los trabajadores. No, se han hecho. Por eso dedicamos el martes a la Solamente hay obligaciones, ¿no? Hay obligaciones, sí contribuye, sí quítele el salario de excedentes de 30%, sí agarren su dinero que tienen ahorrado en sus afores, sí denles un seguro de desempleo, pero de su mismo ahorro. Pero Ajá. cuando vas y les demandas para que te restituyan tus derechos en términos, no nada más siquiera de la legislación que hay en el país, sino los tratados internacionales que amparan el derecho al trabajo, ocultar los derechos de los trabajadores en México. Por eso hemos llevado el caso. Es una larga lista que vamos a hablar el próximo miércoles. Perfecto, Ojalá y aquí venga, estaremos, secretario, con mucho gusto. porque la lista de damnificados de la Corte de Tres Patines es inmensa, ¿no? Los niños de la guardería BC, los Se han compañeros hecho de como la mamá Mexicana del de muerto, ¿no? Aviación, el caso de la Florence Cassés, la despenalización del aborto en el Distrito Federal, es una tras otra, tras otra, tras otra, y como ya los tienen cansados, a ellos los vamos a dedicar el próximo miércoles. Ojalá y te vengas y nos hables de las barbaridades en los fallos, de lo que a ti te toca en reconocimiento de los derechos de los trabajadores. A ver, para no desaprovechar aquí, Guillermo, consejos. Dime. A ver, ¿cómo está el asunto de las tarifas? Porque nos preguntan, ¿por qué me suben? ¿Dónde veo mi tarifa? ¿Cómo? A ver, esa parte de que es la más mundana de este asunto de la electricidad y que nos interesa mucho para todos los que nos están haciendo favor de llamar y de escribir y de todo. A ver, explícanos cómo está ese rollo, ¿no? Sí, comentaba yo en el corte Gerardo Garduño, director general de Skylab, pagar eso, ¿verdad? Y las prósperas podemos pagar. Y entonces ellas 9 pesos de acuden a la oficina capitalización. comercial a presentar su queja y la respuesta en ventanilla, que es la de siempre, es primero tiene que pagar y después vamos a Vemos. investigar su caso. Mátalos y después virigua. Exacto, Decía, exacto. ¿no? Qué general Y esa decía. es, Era bravo. desgraciadamente, la tendencia y la política que lleva a cabo la empresa en su parte comercial. ¿Sí? Bueno, pero que el gobierno se lo permite, Absolutamente, sí. ¿no? En Sí. detrimento y lesión de todos los consumidores. Es correcto, es De correcto. todos los consumidores. Y a estas alturas de el país y a estas alturas en donde tenemos nuevas leyes en materia energéticas que viene cacaraqueando el gobierno federal, pues es imposible que sigamos transitando porque no hay economía que soporte. Si tú en una casa habitación, en un comercio, en una industria, no tienes acceso a energía eléctrica, a agua, a gas, pues no puedes tener un crecimiento, no hay planeación, ¿no? Por eso vemos cada día que industrias extranjeras que estaban instaladas en México se están retirando y se van del país. ¿Por qué? Por las tarifas eléctricas. Porque el pago de las tarifas eléctricas los está sacando de la competitividad del mercado que hablemos. Y en vez de estar en México ya instalados con antigüedad, pues resulta que desmantelan las plantas y se van a otra Les sale parte del más mundo. barato eso. ¿Eh? Le sale más barato. Por finalmente. supuesto. Bueno, también por luego el supuesto. gobierno da cada estímulo, ¿no? Te voy a dar permiso para que pongas una refresquera en la mitad del desierto de Sonora, ¿no? Dices, no, bueno, no seas payaso, hijo. No seas payaso. No, pero no son los típicos estímulos fiscales que da la inversión el gobierno de México, Es ¿no? correcto. Ajá. A ver, ¿qué hacemos los usuarios? O sea, ¿tú qué recomiendas que hagamos jurídicamente, que hagamos materialmente, que hagamos físicamente para combatir este tema que de verdad nos tiene muy afligidos? Bueno, es uno de los temas cabalgantes en el país. Se menciona y los expertos en la materia coincidimos que, como bien sabemos, el gobierno federal actual pues ha hecho sus reformas administrativas, reforma fiscal, reforma política, reforma Necesitamos una mental nada más. energética, y nosotros decimos que la madre de las reformas es la energética. Esa Yo pensaba que reforma todos los vicios. energética es la que puede cambiar absolutamente todas las caras de este país. Claro. Pero Porque es detonador de crecimiento, de desarrollo o de quiebra y subdesarrollo. Pues todos necesitamos Pero la no energía seguimos- en todas no- sus modalidades no- para producir gasolina, luz. es correcto.
no podemos avanzar en cambios en el sector teniendo Bueno, nosotros en medio no existiríamos, un pues, porque conflicto. nosotros somos posibles gracias a 25,000 watts de potencia. ¿No? Ujú. Tenemos un conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, un sindicato de reconocimiento internacional, con un conflicto que, viciado desde el inicio, aún no puede resolverse. Entonces, no podemos aspirar a reformar el sector si no solucionamos estos La temas. contingencia laboral básica, en ¿no? casa, Pues con ¿no? quién, qué voy En a casa. comprar, qué voy a vender Sí. o cómo voy a Porque producir. qué mensaje le estás mandando al mundo, ¿no? Y a todos nosotros. Sí. Hay una iniciativa de ley que me permito comentar con ustedes, se presentó el año pasado a la Cámara de Senadores. Es una iniciativa para que se reconozca la electricidad como un derecho social y humano, que no sea una mercancía, que es lo que quieren los neoliberales. Y hicimos un estudio de tarifas en donde, echando a andar todas las hidroeléctricas que son del Estado, las geotérmicas que son del Estado, se puede abastecer a los 32 millones de usuarios domésticos en todo el país a una tarifa de 54 centavos el kilowatt hora. O sea, 6 veces más barata de Así lo es. que hoy tenemos la tarifa. Así es. Esa O sea, iniciativa... de verdad nos podría bajar la luz. Sí, esa bastante. 6 veces la luz. Así es. Hicimos ya el estudio con nuestros ingenieros, con nuestros técnicos, los especialistas en la materia. Ya la iniciativa está sustentada, está en la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, también está en la Comisión de Puntos Constitucionales. Hemos hecho varias entrevistas en el Senado y estamos exigiendo a los senadores que legislen esta iniciativa, que es una iniciativa ciudadana que se presentó con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, y en el interior de la República hay una red nacional de usuarios de la energía eléctrica. Y entonces, si dicen que son los representantes populares, pues es una iniciativa que ha salido de los ciudadanos a partir de este conflicto que existe en el costo de las tarifas eléctricas. Imagínate que llegan y te cortan y te embargan y te echan a perder tu vida, ¿no? Por ejemplo, hay casos acabo de vivir el caso de los campesinos del Estado de México, de la zona de Atenco. Llegaron y les cortaron sus bombeos de agua potable, que es con lo que se mantienen sus tierras para el cultivo. Y le están queriendo embargar sus tierras que porque les llegaron recibos de 50, de 60, de 70 millones de pesos. O sea, es increíble que con este servicio que es público no se pueda atender pues las necesidades mínimas de una población. Y ya está la iniciativa ahí. Y hemos estado presionando porque también nos parece irresponsable con otros actores, por ejemplo, la banca. Imagínense, hoy en México, vehículos, ¿sí? 50,000 pesos a cualquier mexicano con posibilidad de demostrar que tiene ingresos y que puede pagar un financiamiento de ese tipo. Entonces nosotros planteábamos ya hace años a la banca, ¿por qué no le apoyas financieramente a la casa habitación para poner un sistema de energía solar y disminuir su pago de energía a 10%? Para que pudiera yo que la mayoría de personas que debemos hacer el esfuerzo de pensar en estos términos, aunque sí tengas tu macho afore, tu marido, ¿no? Que te dé tu gasto, y aunque no te esté ahorita llegando exorbitantemente el recibo, tenemos que pensar en cómo vamos a hacerle para vivir nuestras propias casas gozando de servicios. Porque resulta que en ese ejemplo que estás dando, pues necesitas dejarles 90 millones de pesos mínimo para el pago de energía a tus hijos. Porque claramente un chamaco de 19 años ya huérfano, aunque se ponga a trabajar, ¿de qué te gusta? ¿De vendedor? No, pues ahora los profesionistas ganan al mes 8,500 pesos. Bueno, el promedio del INEGI es 4,800 pesos al mes. Sí, ¿no? Que no alcanzaría ni para pagar la luz, ni para un mes de luz. No. A ver, ni para un bimestre de luz. Invítanos a que llamen porque nos vamos a ir a corte. Así es, Ingrid, los invitamos a que nos llamen al 1035-0043 o a través de nuestra página en internet, en el Face, que nos están dejando algunos comentarios. Por ejemplo, dice Henry, me llegó más de lo normal. La mayoría de las personas nos están preguntando qué Aumento es lo que de pueden tarifas. hacer. ¿Qué pueden hacer? Lo que pueden hacer es elaborar una queja para presentarla ante Profeco
y la propia ¿No queja. tendrán un machotito que Sí, nos regalen para que pueden podamos bajarlo de pirulearlo nuestra entre página, nuestros- de nuestra página es Y también un domicilio para recibirlos. Las quejas. sme.org.mx. Ahí está un link que dice Profeco, ahí bajan el formato. Y también tenemos un módulo de atención de lunes a viernes en Insurgentes número 98, en el lobby del edificio. Ahí también hay compañeros que están haciendo la orientación, el llenado de las quejas para presentarlas ante Profeco. O sea, tenemos que utilizar todos los instrumentos que existan para Claro. defender el servicio público. Entonces les vuelvo a repetir, www.sme.org.mx o que vayan directamente al lobby de el Insurgentes número 98, son instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Perfecto, muy bien. Vamos a hacer una pausa, enseguida continuamos. Estamos platicando con el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, 1035-0043, con Ingrid Tapia en la 1440 de AM. Volvemos. Y con Ingrid Tapia en la 1440 de amplitud modulada. Les recordamos nuestra multilínea que es el 1035-0043. Miguel. Bueno, estamos aquí platicando con Gerardo Garduño, ya se tuvo que retirar Martín Esparza, que es el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas. Tenía una diligencia aquí enfrente en el World Trade Center, ya después, cuando regrese a esta cabina, ya nos va a platicar cómo le fue en esa diligencia. Pero bueno, mientras vamos a platicar con Gerardo Garduño, que es un especialista en materia de energía, y estábamos hablando de los ahorros, y sería muy bueno que también, a ver si podemos ir resolviendo algunas dudas que tiene el público a través de las llamadas, Jorge, si podemos decir las llamadas y que Gerardo nos las pueda ir Y resolviendo. que vaya orientando a nuestros Sí, amigos por supuesto. radioescuchas, ¿no? Antes que nada, déjame enviar un cordial saludo para Gerardo Garduño, dice, de parte de Aristides Montiel. Muchas Que te envíe gracias. un saludo. Muchas gracias. Es un buen amigo en Centroamérica. Ajá. Él es originario de El Salvador. Muy Eso bien. significa que nos están escuchando Sí. en Centroamérica. Creo que hoy está viviendo Ari en Guatemala. Es un impulsor de las energías renovables en Centroamérica. Y claro que sí, con mucho gusto le mandamos un saludo a Oye, él. dile que nos invite a hacer un programa ya. Claro que sí. Sí. Con gusto aquí lo invitaremos. Él viene en una visita a México en mayo Ajá. para ver estos temas de energías renovables. Pues hoy en día en la empresa hemos podido desarrollar aplicaciones interesantes hacia diferentes temas de sistemas en la casa habitación o la industria, Sí. como es el refrigerador solar. Hoy en día que Refrigerador solar. Refrigerador solar. Aire acondicionado solar, que ha tenido mucha aceptación en Centroamérica, Ajá. porque todo esto te genera ahorros, por supuesto, y mejor en Centroamérica que en México. La banca viene apoyando la inversión a este tipo de tecnologías. Eso es muy interesante. Cómo en Centroamérica hemos logrado lo que no hemos podido hacer aquí. Oye, Qué los vergüenza, gritos de ¿no? luz, ¿has visto ese video? Métase al YouTube, Sí, sí. díganle a sus hijos, las señoras, que nos están haciendo el favor de escuchar en el YouTube. Y son botellas de recicladas de Coca o de Pepsi, ya saben, de las que tienen 4 patitas en la parte de abajo de plástico, las de 600 mililitros que uno consume en la tienda, rellenas de agua y lejía, o sea, dícese cloro para que no se enlame, hace un hoyito uno en el techo de Ajá. lámina, lo pone, lo sella para evitar las goteras alrededor. Para quienes no tienen techos sólidos es una maravilla. Y la luz, claro, solo es de día, pero en los cuartos que no tienen iluminación, que generalmente tenemos mucha población que tiene ese tipo de zonas en sus casas, equivale a una bombilla de 60 watts la refracción. Es crear Claro. luz por la refracción. Desde luego Ajá. tienes que tener el techo no de losa, ¿no? Porque ni modo que perfores la losa para meter las botellas de, Claro, ajá. de Coca-Cola o de Pepsi o de Orange o de lo que sea, ¿no? Que Sí. te sobraron. Pero es una de las muchas técnicas que hay. Pero a ver, del refri solar, ¿cómo está eso? Porque Sí. yo anduve buscando y lo más que conseguía ver ahí en el internet, Ajá. te digo, porque yo sigo en mi guerra. Yo Sí. les voy a ganar la guerra y voy a producir mi propia energía siempre. Ujú. Pero lo que más conseguí, unos refrigeradores que son como los que se guardan en África y las vacunas, Sí. que no necesitan luz, pero no sabía que hubiera solares. Sí, por ejemplo,
Nosotros en particular hemos venido trabajando por el tema de los costos de la energía, pues ya en México hace alrededor de 20 años. En ese entonces, pues nosotros desarrollábamos ya proyectos de energía, pero la casa habitación, el comercio y la industria no nos tomaba en serio. Laura López Mendoza de Cuauhtémoc dice: en la calle de Magnolia, Colonia Guerrero, la luz se va mucho, su recibo de luz le llega de 600 pesos. Igual. Elena Pérez de Iztacalco dice: ¿es cierto que la Suprema Corte de Justicia ya no va a respetar las quejas de Profeco? Es que cierto. Ya se va a cobrar legalmente y que habrá embargos. Es cierto, lo acaba de resolver hace 2 días la Corte, junto con otro fallo gravísimo, y de eso nos vamos a dedicar el programa del miércoles. Pónganse bien buzos también, porque el miércoles nos vamos a dedicar a la Corte de Tres Patines, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque también el día de ayer emitió el fallo que permite el embargo de los salarios a favor de los bancos. Sumamente grave. Peor Sí, que en la época de Porfirio Díaz, gracias a la Suprema Corte que tenemos. Dice Gabriela Hernández de Catepec: ¿cómo podemos ayudar a los trabajadores de Luz y Fuerza? Eso sí, pues va a regresar. Muy generosos. Muy generoso, pues Sí. yo creo que, por empezar, no desacreditándolos, son compañeros que, como ya lo dijo el secretario general, hay 16,900 y pico trabajadores, 17,000 prácticamente, de trabajadores a los que se quedaron sin empleo, a los que no se les reconoce su antigüedad, muchos de ellos cercanos a su jubilación. Está su situación muy, muy terrible. Yo creo que tenemos que solidarizarnos de todos los modos posibles. Hubo una campaña de desprestigio muy fuerte, que a base de lucha y esfuerzo ellos han ido limpiando esta imagen que se les creó en el sexenio de Felipe Calderón. Nosotros, por nuestra parte, pues hicimos convenios con el sindicato para transferir todo lo que era el conocimiento y know-how sobre el uso de tecnologías de energía renovable en diferentes aplicaciones, como... Eso está muy bonito, que un sindicato de que produce luz, que vive de vender luz, se digne a interesarse en los otros métodos para producir luz. Pues es muy digno, muy honorable, muy generoso, ¿no? Sí, al ver los problemas que transitaba el sindicato, un día viendo las notas que surgían en el sexenio de Felipe Calderón, en mi mente se creó la idea de que ellos podían transitar de las energías convencionales a las energías renovables, lo cual tuvimos oportunidad de entrar en pláticas con el sindicato, y después de una serie de 15, 20 sesiones de trabajo, ellos entendieron el mensaje, que el camino era ir sobre el tema de las energías renovables. Firmamos un convenio y hemos venido trabajando los últimos años sobre estas nuevas alternativas. Porque eso estaría que le da un chidísimo. giro muy interesante al conflicto que ellos vienen viviendo, y que estoy seguro que eso hará el cambio en el futuro cercano de la situación que vienen viviendo los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ojalá haya el cambio en los que vivimos los usuarios contra esta Por supuesto. comisión. Uno de mis podamos en lo puntos... privado todos transitar a un tipo de energía sustentable y renovable, que no estemos a expensas de cómo nos quieren poner el kilowatt, que no estemos a expensas de que se aparezcan con sus tijeras a cortarnos. De verdad, yo los invito a que se unan a mi lucha, ¿no? De darle la batalla y como el optar caso por de Ingrid, energías hay renovables. muchísima gente. Sí, porque hay Sí, bueno, pero yo tengo cada la quien fortuna hacemos- de por lo menos poder ir a comprar los focos LEDs, de comprar mi planta de luz, y todavía no alcanzo a comprar la instalación fotovoltaica, pero no es la condición de la mayoría de personas. Sí, La mayoría de desgraciadamente. personas que ganan 2,000 y salario pico de mínimo. pesos al mes, ¿cómo crees que van a poder comprar su foco LED de 400 pesos, que es lo que normalmente te cuesta un foco LED? 370 a 400 pesos comprado en Victoria, no vayas a creer claro. que Ahí comprado también en hubo, Liverpool, por ¿verdad? ejemplo, en un comentario en el tema que está tocando ahorita Ingrid, Yo tardé 6 meses en recordarán cambiar los focos. que hubo una campaña de la administración de Felipe Calderón que invirtieron miles de millones de en pesos. focos contaminantes, que Es son los correcto. ahorradores, Los ahorradores. muy peligrosos. Esos focos de Además, churritos que usted tiene son muy peligrosos. Si Y usted que no los está duraron poniendo porque en servicio tienen ni 6 mercurio, meses.
¿Mandé? No duraron en servicio ni 6 meses. Además los compraron chafites, Ajá. ¿no? Porque se ve que alguien se llevó una lanita. La verdad es que O sea, sí duran mucho, algunos amigos pero son peligrosos esos focos. Sí gasta usted menos, pero son Ajá. peligrosos. Aunque se tarde un poquito, hágale la lucha a la energía LED. Es muy limpia, es muy económica. Yo pude bajar con esta lucha que hice con la Comisión Federal mi recibo de 9,000 pesos que me venía llegando, que obviamente no los consumía ni por error, a 232 pesos, que fue cuando decidieron cortarlo. Ajá, claro. ¿No? Porque Sí. como... No entendían. Exacto. No entendían cómo Exacto. Ingrid Tenemos 5 Tapia había minutos bajado más. su consumo eléctrico. De 9,000 pesos a 232. Algo Estamos puso, en los últimos algo 8 puso. minutos. Este producto, que se llama El Viagra de los Tenga el motores. acento, es como el Viagra de los motores. Es correcto, ¿no? es Es un correcto. potenciador de gasolina y diésel que logra... ¿También se puede echar a los carros? Claro, por eso. Sí, sí, Es sí, sí. un... Ya me dio más gusto, hijo. Ya me dio más gusto que lo puede echar usted en los carros. Él me lo trajo a mí pensando que, sabiendo que yo produzco con gasolina la Es energía de la correcto. casa de ustedes. Ajá. Y se ahorra usted hasta el Hasta 60%. 60% de gasolina. Es el Viagra. No sé si podemos Para también los subir una motores. fotito, ¿no? También en nuestra página, pegar en nuestra fotito. Si no, se los pongo aquí en el Ustream. A ver, ayúdenme. ¿Lo ves? Para allá, Gané. Y les cuento algunas cosas. Es un desarrollo mexicano. Hemos estado trabajando los últimos años en el desarrollo de este producto. Ya está patentado. Trae varias ventajas para su uso. Una es que reduce las emisiones de contaminantes al medio ambiente, incrementa la potencia del vehículo de manera importante, reduce el consumo de gasolina, lo cual va a permitir que los usuarios de este producto pues recorran más kilómetros con menos gasolina. Con menos lana. Sí. Y, Está y excelente, ¿eh? produce una Sí, sí, sí. afinación gratuita a los motores, porque inmediatamente lo van a detectar que el comportamiento del motor es más eficiente, y entonces estas son algunas de las bondades que tiene este producto, un producto mexicano Todos estos productos donde ecológico. hablamos, tenemos ya 30 segundos para salir. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde tienes una página? Por supuesto, la página es skylab.com. S-K-Y-L-A-B de burro, o sea, Sí, de alta. como laboratorio. Skylab, laboratorio del aire. Ajá. .com, Nada más .com. sin el MX. Sin el MX. Gracias. Rápidamente, Margarita Silva, el señor Esparza, el pueblo de San Antonio Tecomi, de Milpalta, vinieron los trabajadores de la compañía de luz y querían poner los medidores. ¿Podría decir el número del señor Esparza? Lo vamos a ponemos en el poner Facebook. Lo ponemos en Facebook. Vamos a poner ahí todos los datos. Lindo fin. Y ya no-